Hola de nuevo, pequeña guaguita. Nosotros ya hemos hablado en este canal sobre el nacimiento de la química moderna y quiénes fueron sus representantes. Ahora vayamos a la siguiente etapa de la química. Así que demos un salto al siglo XIX, en donde el objetivo era averiguar la estructura de la materia. En este siglo, la teoría de los cuatro elementos ya era obsoleta para la ciencia. Sin embargo, gran parte de la población aún no creía en esta teoría, ya que la educación en esta época era lenta. Los libros escolares y la cultura en general tardaron décadas en actualizarse. Pero en medio de esa confusión llega un tipo tranquilo, sin escándalos, sin ampais, y dice, "Mm, creo que todo está hecho de partículas diminutas llamadas átomos". Y todos se burlaron de él. Ajá, ¿y también crecen los unicornios? Ah, qué equivocados estaban. Ese tipo del cual se reían era John Dalton, un científico que pudo salir de la caja y ver más allá. Hoy él podría tener un canal de YouTube con 100 vistas y comentarios diciendo, eso es fake. Ya lo explicó un TikToker en otro video. Así que hoy vamos a hablar de su vida, su historia, sus aportes a la química y cómo literalmente cambió la forma en que entendemos el universo, mientras no podía distinguir bien los colores. Hablemos de este genio humilde. John Dalton nació en 1766, en un pequeño pueblo llamado Eaglefield, en Inglaterra. Pero, a diferencia de los científicos que hayamos visto, él creció en una familia humilde, que pertenecía a los cuáqueros, un grupo religioso que promovía la sencillez, la educación y cero dramas. Nada de fiestas, nada de excesos, lo opuesto a cualquier influencer moderno. Él desde pequeño ya mostraba señales de que no era normal. Mientras otros niños jugaban, él enseñaba. Sí, aunque no lo creas, a los 12 años Dalton ya era maestro. Mientras que tú a los 12 años solo jugabas Free Fire, Dalton ya estaba educando a la gente. Capítulo 2. Autodidacta a nivel Dios. Dalton no tuvo acceso a grandes universidades al inicio, pero eso nunca lo detuvo. Aprendió matemáticas, física y química por su cuenta. Porque claro, cuando no tienes Netflix o TikTok, estudias. Se mudó a Manchester, donde empezó a dar clases y a investigar. Y aquí viene algo interesante. No empezó con la química directamente, sino con la meteorología. Sí, su obsesión inicial era el clima. Durante su vida hizo más de 200.000 observaciones meteorológicas. Era el chico del clima. Hoy hay 70% de probabilidad de lluvia y también 100% de probabilidad de que descubra algo impresionante. Capítulo 3. Dalton y el daltonismo. Aquí viene uno de los detalles más curiosos de su vida. Dalton era daltónico. ¿Qué? Hermano, ni siquiera yo sabía eso. Lo acabo de descubrir mientras revisaba su biografía. El tipo que revolucionó la química no distinguía bien los colores. De hecho, estudió su propia condición. Pensaba que sus ojos tenían un líquido azul que distorsionaba los colores. Aunque esta idea estaba equivocada, pero al menos lo intentó. Gracias a él, hoy el daltonismo se llama así en su honor. Eso tiene sentido para mí. O sea, imagina ser tan importante que una condición médica lleve tu nombre. Doctor, doctor, no veo bien el rojo. Ah, tienes Dalton. Suena casi como una enfermedad inventada en un anime. Ahora hablemos de la teoría atómica. Ahora sí, gente, vamos a lo importante. Ahora sí viene lo chido. Lo que hizo que Dalton pase de ser el profe nerd del clima a leyenda absoluta de la química. Su teoría atómica. En una época donde la gente todavía discutía si la materia era continua o no, Dalton dijo lo siguiente: todo está hecho de átomos. Estos son indivisibles, los átomos de un mismo elemento son iguales, y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones definidas. En otras palabras, Dalton llegó y organizó todo ese caos. Como tu madre cuando entra a tu cuarto y ve tu ropa en la cama y tu mochila en el piso. ¿Y qué hace esa media en el techo?
Antes de Dalton, la química era medio improvisada y después de Dalton empezó a ser una ciencia seria. Así que hablemos de su impacto en la química. La teoría la teoría de Dalton permitió explicar cosas como por qué las sustancias reaccionan en proporciones fijas, por qué existen diferentes compuestos con los mismos elementos y cómo entender las reacciones químicas de forma cuantitativa. Con esto puso las bases de la química moderna, la estequiometría y la comprensión de los elementos. Sin Dalton, probablemente hoy seguiríamos diciendo cosas como, ajá, creo que este polo mágico reacciona porque sí. Pero no todo era perfecto. Como todo científico, Dalton también se equivocó. Por ejemplo, pensaba que los átomos eran indivisibles y que tenían forma esférica. Luego llegaron los protones, neutrones, electrones y arruinaron su fiesta. Algunos de sus modelos de compuestos eran incorrectos y su explicación del daltonismo era totalmente fallida. Pero aquí está lo importante. Se equivocó, pero avanzó la ciencia. Porque en ciencia no se trata de tener siempre razón, sino de estar menos equivocado que el anterior. El científico antidrama. Dalton no era un showman. No era como otros científicos con historias épicas o polémicas. Era tranquilo, humilde, reservado. No buscaba fama, no buscaba likes, no buscaba polémica. Solo quería entender cómo funciona el mundo. O sea, el peor tipo de persona para redes sociales hoy en día. Como ese profe de matemáticas que cuando habla te da unas ganas de dormir. Hablemos sobre sus reconocimientos. A pesar de su perfil bajo, Dalton fue reconocido en vida. Era miembro de la Royal Society, una academia científica del Reino Unido y la sociedad científica más antigua del mundo. También fue doctor honoris causa, que es el más alto título honorífico otorgado por universidades a personas eminentes que destacan por méritos excepcionales en ámbitos científicos, culturales, sociales o artísticos. Era un exitoso. Además, es considerado uno de los padres de la química moderna. Y cuando murió en 1844, más de 40.000 personas asistieron a su funeral. Sí, el tipo tranquilo llenó más gente que muchos influencers. Botijas. Curiosidades que no te contaron sobre Dalton. Guardó registros meteorológicos casi toda su vida. Era una obsesión a nivel extremo. Nunca se casó. Vivía de forma muy simple. Además, su cerebro fue conservado para estudios posteriores y literalmente ayudó a cambiar la ciencia sin necesidad de hype. Bueno, para terminar diré lo que pienso. John Dalton no fue el más famoso, no fue el más extravagante, no fue el más polémico, pero fue uno de los más importantes, porque tomó una idea antigua, la organizó, la explicó y la convirtió en ciencia. Hoy cada vez que estudias química, cada vez que ves una fórmula, cada vez que hablas de átomos, estás usando el legado de Dalton. Así que la próxima vez que alguien te diga eso de los átomos es básico, recuerda, pequeña guaguita, hubo un tiempo donde eso no existía. Y un tipo tranquilo y sin hacer ruido lo cambió todo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, tócame la campanita y recuerda, no necesitas ser el más llamativo para cambiar el mundo. También a veces basta con ser el más persistente. Y si no distingues colores, al menos distingue buenas ideas. Nos vemos en el próximo video donde probablemente otro científico ignorado por su época será tratado como meme. Adiós.